Hola, buenos días. Quería complementar el tema de lo que es las instalaciones de distribución y de enlace, pues con algunas fotos que representan lo que nos permitan comprender mejor todo lo que es el sistema de producción, el transporte y el de distribución. Entonces, vamos a ver algunas fotos y entenderemos primero el funcionamiento. Fijaros que aquí tenemos, por ejemplo, una central hidráulica que sale una tensión de 15 kilovoltios, como marca aquí, y ahí hay una cosa que llaman ET, que es una estación transformadora, que transforma a alto voltaje para luego así reducir lo que es el consumo durante el transporte. Entonces, aquí vemos un ejemplo de la central hidráulica. Aquí dentro estará el alternador con las turbinas y aquí tenemos la subestación con los transformadores que lo que hacen es elevar la tensión a una tensión de unos 220.000 o 400 kilovoltios para el transporte. Eh, el transporte, vamos a coger y vamos a mirar el mapa que nos facilita Red Eléctrica Española. Red Eléctrica Española es la empresa que gestiona y que es propietaria de lo que son las redes de transporte en este caso, hemos cogido la zona de Valencia, donde se ubica el centro educativo, de las redes de transporte de la energía eléctrica. Y lo que hace es conectar aquí vemos varios centros de producción diferentes, por ejemplo, con frentes, con 1085 megavatios. Esto es una central nuclear. Aquí vemos a lo largo del río Júcar pues distintos saltos de agua, son centrales hidroeléctricas. Y luego aquí vemos unas líneas negras que corresponden con líneas de unos 66 kilovoltios, líneas azules que corresponden con las líneas de 32 kilovoltios, líneas verdes de 220.000 y las líneas rojas de 400.000. Serían como las grandes autopistas que comunican. Bueno, aquí vemos cómo van del norte a sur por la costa y luego van hacia el interior de forma similar a como son las redes de transporte de coches. Vamos a ver un momento la leyenda por si tenemos interés. Aquí tenemos las tensiones y los colores asociados. El rojo es el de más tensión y el de menos el negro. Y aquí tenemos un poco los distintos tipos de tecnologías de transporte, de producción de la energía eléctrica. Y bueno, lo que ver es que al lado de cada una de estas centrales suele haber, pues, lo que acabamos de explicar, una subestación que aumenta la tensión, entonces la convierte en tensión de red, en tensión para el transporte. Entonces, así por ejemplo, si miramos, pues aquí tenemos el río Turia y tenemos aquí distintas centrales al lado de las centrales de los saltos de agua y una red con un punto negro donde está ubicado el punto donde se transforma la energía eléctrica de la salida del generador al transporte. Bueno, fijaros que la red, por ejemplo, vamos a coger un caso, las zonas grandemente pobladas, como vemos aquí, pues tienen una multitud de redes de comunicación, como similar a lo que ocurre con las autopistas y las carreteras al lado de una zona urbana. Pero vamos a ver algo más sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos una red de 66 kilovoltios que va a lo largo de la costa y fijaros que al lado del municipio, por ejemplo, Burriana, que tiene creo que eran 40.000 habitantes o 25.000 habitantes, pues tenemos un punto negro que es una subestación. Es decir, que a partir de aquí, Red Eléctrica Española convertirá la tensión a tensión de distribución y Iberdrola Distribución, que es la encargada de hacer la distribución en la zona, pues transportará esta red desde la subestación a toda la zona de alrededor, Burriana y los pueblos de la costa. Aquí tendremos otro en Moncofa y otro allá en Sagunto. Entonces, vamos a ver fotos de esta subestación en concreto y de cómo se hace el transporte, de la conversión a media tensión y la distribución en esa tensión. Bueno, vamos a ver alguna foto más. Aquí tenemos ejemplo de redes de transporte. Son redes que, se puede identificar el voltaje por la anchura o la separación entre las líneas o por la cadena de aisladores. Aquí no se ve muy bien. En este caso tenemos los aisladores que son la cadena de aisladores que es lo que separa el conductor de la torre están suspendidos, aunque otras veces nos podemos encontrar, como en este caso, aquí se ven mejor los elementos, están eh, anclados, de forma que en la situación anterior los cables pueden desplazarse tanto lateralmente como longitudinalmente y evitan
aplicar tanto torsión a la torre. Aquí en cambio son para fijar el cable. El cable viene por aquí, aquí sería toda la parte de tensión, aquí tendríamos una cadena de aisladores, cuanto más largo es, más tensión tiene que haber. Aproximadamente cada anillo son unos 10 kilovoltios, pueden ser de materiales cerámicos, de materiales plásticos, incluso de vidrio, y aquí tendríamos la torre. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, en este caso esta es la torre nuestra de 66 kilovoltios, que es la torre anterior a la subestación. Y aquí tenemos la subestación que va a alimentar a Burriana. En este caso, fijaros que vienen tres cables y estos tres cables, solamente estos tres cables son los que alimentan a toda la subestación y a los 20 kilómetros a la redonda. Y de aquí sale de forma radial toda la energía eléctrica para todos los consumidores. Vemos más o menos la estructura, son tres cables con bueno, las partes de pararrayos y de seccionamiento. Y aquí tenemos el transformador con el depósito de aceite que se ve aquí arriba. Aquí tenemos otro transformador, aquí otro más. Aquí tenemos un ejemplo, transformadores con, bueno, evidentemente con el calor disipado. Aquí tienen la entrada y la salida de... La entrada será a 66 kilovoltios, la salida a 20.000 voltios. Entonces, de toda esa subestación vemos que parten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y detrás se ven dos o tres más, hasta 12 líneas o 14 líneas de media tensión de 20 kilovoltios. Y esto es lo que el origen de toda la red de distribución en forma de anillo que sale de la subestación. Si la continuamos, bueno, pues tendremos que ir llegando a los distintos centros de consumo. Vamos a verlo y cogemos y miramos más ejemplos. Entonces, bueno, hemos visto que el transporte se realiza en líneas aéreas. Estas líneas aéreas, bueno, pues pueden abastecer. En este caso tenemos un usuario que tiene su propio transformador. En este caso lo que está haciendo es convertir de 20.000 voltios a baja tensión, y aquí estaría el cuadro de baja con el contador, y abastecería a esa industria. Esto sería una acometida de media tensión, porque tiene una potencia muy elevada y entonces no se puede abastecer en baja. También tendríamos otro ejemplo, este sería el tipo centro de transformación antiguo, donde tenemos los herrajes aquí arriba y aquí abajo el transformador. Ahora ya esto no se ven casi porque ocupa mucho espacio. Y aquí tendríamos otro ejemplo que sería bueno, una línea aérea, el paso a línea subterránea con el cable rojo. El paso aéreo subterráneo siempre tendrá unos pararrayos que vemos aquí y aquí unos seccionadores que permiten la apertura de la línea y evitar, bueno, para cortar. Y aquí abajo pues tenemos un centro de transformación donde está el transformador, en este caso sobre edificio prefabricado de hormigón. Ahora veremos la estructura de este tipo de centros que son los más habituales en las zonas urbanas. Volviendo atrás, la estructura típica que tenemos en un centro de transformación es la siguiente. Aquí en la torre tendremos tres fusibles que protegen cada una de las líneas trifásicas que alimentan al transformador. El transformador en sí mismo como elemento de transformación, en este caso creo que es uno de 50 kVA, no, será un poco más grande, creo que era de 150 kVA. Sale de aquí la línea de baja tensión, en este caso ya suele ser cable negro, y aquí tenemos ubicación de los contadores y el cuadro de salida del transformador, donde comienza la instalación de consumo del usuario. Bueno, a veces nos encontraremos con que un centro de transformación como este, de hecho en este caso es un centro de transformación que no alimenta a un solo usuario, sino que alimenta a muchos usuarios, es decir, que de aquí saldrán varias líneas de baja tensión subterráneas que irán alimentando a los distintos consumidores que tenemos a unos 150 metros a la redonda. Vale, vamos a ver este en cambio es un centro de transformación que en vez de alimentar a un solo usuario, es decir, no es un centro de transformación, esto es de compañía, no es un centro de transformación de compañía, sino es un centro de transformación de abonado, que se llama, porque es propiedad realmente de un usuario, en este caso, este es la propiedad de un centro educativo. Y bueno, pues aquí tendríamos la estructura, tendríamos entonces tres zonas diferenciadas, aquí tendríamos las celdas de seccionamiento, aquí tendríamos las celdas de protección y medida y aquí tendríamos el transformador con su ventilación para evitar su sobrecalentamiento. Abrimos las puertas y entramos primero en la puerta de la izquierda y nos encontramos con las celdas de seccionamiento. Básicamente lo que tenemos aquí son una celda que sirve para cortar
en este caso no encarga, o sea, interrumpe la corriente del transformador que viene de antes. Esta línea sería un seccionador para el transformador que viene después y formar así un bucle. Y este sería para directamente entrar al transformador que alimenta a nuestro receptor. En este caso, el IES Burriana. Y tendríamos el transformador anterior y el transformador también anterior. Es decir, tres cables que salen de aquí, tres cables que salen de aquí y tres cables que salen de aquí. Bueno, tenemos la trampilla que si la abrimos vemos cómo entran cables rojos subterráneos que son los de media tensión de 20.000 voltios. Entonces, hemos dicho que habían tres celdas. De la tercera celda pasamos a la celda de protección. En este caso, este es el símbolo del fusible. ¿Protección de quién? Del elemento posterior, que será el transformador. Y esto es la celda de medida. Celda de medida, aquí dentro lo que nos encontramos son tres trafos de intensidad y tres trafos de voltaje que van a permitir al contador la lectura de la energía consumida. Fijaros que este contador lo que está haciendo es medir la energía en media tensión, que se dice medida en alta, y por tanto necesita toda la celda de transformación. Si nos acercamos, veremos cómo aquí tenemos el sello de la compañía para no poder manipularlo. Vamos a ver el resto de elementos. Este sería el cuadro donde está ubicado el contador y con las salidas de la celda de transformación. Y aquí tendríamos el contador, un contador bueno, típico como el que nos encontramos en cualquier instalación trifásica. Hemos dicho que de la salida del cuadro, hemos dicho, perdón, que de la salida de la celda de protección iríamos al transformador, como vemos aquí, cables todavía de media tensión, 20.000 voltios, llegan al transformador y entran en la parte de alta del transformador y las salidas son en baja tensión. En este caso aquí tenemos tres fases y neutro. El neutro se distingue por el color rojo, azul. Además solo tiene un cable de 150 milímetros. Aquí tenemos doble cable de 150. Y fijaros que el neutro está conectado a un cable que va a la tierra de servicio, de forma que el neutro estará a 0 voltios. Bien, de la salida vemos que sale en la línea trifásica en baja tensión. Fijaros que la entrada no tiene neutro, está en estrella, y la salida, si tiene neutro, está en triángulo. Perdón, al revés, la entrada en triángulo y la salida en estrella. Esta es la configuración estándar de los transformadores. El transformador es un transformador de baño de aceite típico que nos encontramos en este tipo de instalaciones. La salida de la línea vemos a dos cables, como hemos dicho, porque las fases están duplicadas, llegando al cuadro. Y en el cuadro lo que nos encontramos es bueno, un elemento de protección de la línea. En este caso es un interruptor general de base moldeada. Si nos acercamos vemos que son de 630 amperios y tiene un poder de corriente de 6 kiloamperios. Y con la intensidad magnética y térmica regulable, además de aquí abajo encontrarnos con, por un lado, el relé diferencial, que es este, y aquí tenemos un par de magnetotérmicos para una línea que alimentan directamente a una línea que está dentro de lo que es el centro de transformación. La salida del cuadro vuelve a ser subterráneo porque en ese tipo de instalaciones, en los centros de transformación, tanto la entrada en baja, la entrada de media tensión como la salida de baja tensión se hace subterránea. Aquí vemos la puesta a tierra que servirá para el neutro. Y bueno, y luego vemos el resto de elementos accesorios para la manipulación, para la iluminación, ¿vale? Con su pequeño cuadrito de baja tensión. Y otro detalle interesante es ver que todas las paredes, los herrajes, lo que son la armadura del hormigón, está conectada a tierra. Vale. Bueno, pues con esto tendríamos un poco acabado de explicar lo que es la estructura de pues eso, de una instalación o sea, de qué es lo que nos encontramos, así a grosso modo, desde la instalación de transporte, subestación, qué es una subestación, la distribución, cómo se realiza, y luego hasta la llegada de los centros de consumo, es decir, cuando comienza el sistema de consumo, que es lo que vemos en vídeos posteriores.